Saludos. Hoy, 27 de abril, vamos a trabajar para los estudiantes de matemática básica. Vamos a dar como los productos notables y la factorización. Entonces tenemos productos notables. Son ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificación, sin verificar la multiplicación. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Exacto, por ejemplo, este que dice la suma y producto de términos iguales. Suma y producto de términos iguales. Entonces, ahí, este viene siendo el caso de factorización, diferencia de cuadrado. El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Este que está aquí ese viene siendo un trinomio cuadrado perfecto. Estos dos son trinomios cuadrados perfectos. O sea, viene siendo el cuadrado de una suma, el cuadrado de una diferencia, y el cubo de una suma y cubo de una diferencia. Entonces, estos son trinomios cuadrados perfectos. Y estos dos de aquí abajo se le llaman los cubo perfecto. Cubo perfecto. Pero eso nosotros lo vamos a ver cuando yo esté dándole el tema de factorización. Por ahora nosotros lo que tenemos que aprender es esas fórmulas para poder hacer los ejercicios y desarrollar esos productos notables. Por ejemplo, si vemos, si usted ve, miren 2x más 5 elevado al cuadrado, bueno, ahí usted tiene que aplicar la fórmula número 2. Fíjense que dice a más b al cuadrado. ¿Quién es la a? La a es 2x. Eso es a. ¿Y b vale cuánto? B vale 5. Por lo tanto, nada más hay que sustituir aquí. Y decimos la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Y ya eso ahí te va a tener 4x cuadrado más, aquí sería 4 y por 5 son 20x más 5 al cuadrado son 25. Entonces miren aquí, la idea clave en el uso de estas fórmulas o cualquier otra fórmula en álgebra es el principio de sustitución. Podemos sustituir cualquier expresión algebraica por cualquier letra en una fórmula. Por ejemplo, para hallar x al cuadrado más y al cubo, usamos la fórmula número 2 de productos, sustituyendo x al cuadrado por a y y al cubo por b. O sea, fíjense ahí que es el a al cuadrado, ab, 2ab, más la b al cuadrado. O sea, estamos utilizando la fórmula número 2. Entonces, nada, desarrollando esa partecita, porque eso hay que desarrollarlo, ahí se aplica potencia de potencia, y eso queda como x a la 4. O sea, ese 2 con ese 2 se multiplica, más. Estos no son semejantes, o sea, que ese queda expresado igualito, así. 2, x a la 2, y a la 3. Ahora bien, el último, que dice y al cubo, aquí se multiplica 3 por 2, 6, más y a la 6. Entonces, miren aquí, esto es ejemplito. Uso de las fórmulas de productos notables. Uso de las fórmulas de productos notables para hallar cada producto. Ese ejemplo yo lo saqué del libro de cálculo de precálculo. De este libro de precálculo. Miren ahí la primera página, la portada. Jane Stewart. Ese es el libro Precálculo, Matemática para el Cálculo, la 6ª edición. Entonces volvemos a donde estábamos, que era la página 58. Y no estábamos por ahí. Bueno, de ahí es que estamos sacando, de ese libro sacamos los ejemplos, el ejemplo 4. Por ejemplo, ya yo estoy aquí. El ejemplo 5, miren ahí, el ejemplo 4. Ese que yo lo voy a aplicar ahora, pero lo vamos a aplicarlo aquí. Miren ahí, como lo que hacemos es que vamos a aplicar el principio de sustitución. Por ejemplo, aquí use las fórmulas. Bueno, pero miren, 3x más 5. Yo hice 2x más 5, vamos a ver. Y aquí tengo x al cuadrado menos 2 al cubo. Entonces,
Para el primero, fíjense que el exponente es 2. Entonces la suma, el cuadrado de la suma, el cuadrado de la suma. Entonces hay que aplicar la fórmula número 2. Para el segundo, aquí hay un 3, si usted se fija. Entonces hay que utilizar el cubo de la diferencia. Mírenla ahí, esta que está aquí. Cubo de la diferencia. O sea, a menos b al cubo va a ser a al cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b al cubo. Entonces, haciendo la primera con la segunda fórmula, la a vale 3x y la b vale 5. Entonces usted dice la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces aquí tenemos la primera al cuadrado, ese 3 con el 2 sería 9x a la 2, más aquí decimos 2 por 3 son 6, y 6 por 5 son 30, mírenlo ahí el 30 está. 30x, se copia la x, entonces más 25, ahí terminó ese ejercicio, ahí terminó eso, entonces ese terminó ahí. Ahora fíjense que aquí, en ese yo tuve que desarrollar la potencia, o sea, x a la 2 elevado a la 2, 4, 2 por 2, 4, y aquí el último, 6. Entonces vamos a ver aquí este es el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo yo tengo x al cuadrado menos 2 al cubo, y eso es igual a la primera al cubo menos 3 veces el cuadrado de la primera, ese cuadrado que está ahí, mírenlo ahí, ese que está ahí, por la segunda, más 3 veces la primera, o sea, la primera por el cuadrado de la segunda, o sea, de b. Y ahí menos, o sea, fíjense que cuando es menos, aquí si es menos se va alternando los signos, menos, entonces va más, menos, más y menos. Más y menos, entonces sería 2 al cubo, ahí sería, entonces, desarrollando aquí 2 por 3 son 6, x a la 6, aquí quedaría 3 por 2 son 6, y aquí x a la 2 elevado a la 2 da x a la 4. Más, aquí primero desarrollamos las potencias. 4 por ese 3 son 12, mírenlo ahí el 12. X a la 2, 12x a la 2. Menos 2 a la 3, 8. Y así ustedes van a resolver esos productos notables. Pudiéramos hacer otro aquí, déjame ver. Vamos a bajar esta pantalla un poquito, vamos a hacer un ejemplito. No, pero espera que yo tengo aquí unos ejemplos. Bueno, vamos a hacer otro de suma de cubo, vamos a ver, yo tengo aquí 3x cuadrado más 5, por ejemplo, más 5. Entonces ahí vamos a aplicar el cubo de la suma. El cubo de la suma. Entonces vamos a decir la primera al cubo. Mírenla ahí. Al cubo. La primera al cubo. La primera al cubo. Más 3 veces el cuadrado de la primera por la segunda. Más 3 veces la primera por el cuadrado de la segunda, más la segunda al cubo. Nada, ahí te va a tener entonces desarrollando eso. 3 por 3 son 9, por 3 son 27, serían 27x a la 3. Más, aquí desarrollamos primero esta potencia, sería 3 al cuadrado son 9. 9 por 5 son 45. Entonces ese 40, miren, primero 3 al cuadrado son 9. 9 por 5 son 45. Y 45 por 3 son 135. X, entonces esa X sería 2 por 2, 4. 4. Más. Aquí entonces, primero la potencia. Sería 25. 5 al cuadrado son 25. Entonces 25 por 3 son 75. Y 75 por 3 son 225. X a la 2. Ok, nos quedamos entonces ahí aquí
elevando al cuadrado, 5 al cuadrado son 25, entonces 25 por 3 son 75 y 75 por 3 son 225. Entonces a x queda al cuadrado, no está elevado aquí a la 1 ahí, o sea que queda igual. Más 5 a la 3 sería 5 por 5, 25, por 5 más son 125. Ahí tienen otro ejemplito. Vamos a ver que hay otro más por aquí arribita. Volvemos aquí. Ok, ahora nos desplazamos a la derecha. Miren este ejemplo ahí que tenemos. Uso de las fórmulas de producto notable. Vamos a ver aquí. Tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales. Aquí vamos a aplicar el que dice así que A menos B por A más B va a ser igual a la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Entonces, fíjense que aquí tenemos 2x menos raíz de y y 2x más raíz de y. Eso es lo mismo. Y puede estar al revés. Acuérdense de la conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, puede aparecer el más adelante y el menos después aquí. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que hacemos? Que A vale 2x. O sea, que decimos que ese producto, o sea, 2x menos raíz de y por 2x más raíz de y, eso va a ser igual a la primera cantidad al cuadrado, o sea 2x elevado al cuadrado menos la segunda cantidad raíz de y al cuadrado. Entonces ahí desarrollamos la potencia. 2 al cuadrado son 4 y x queda al cuadrado, o sea ahí hay un 1 que no se marca y ese 1 por ese 2 da x a la 2 menos raíz de y al cuadrado, se cancela ese con ese y queda y. Okay, y ahí queda ese resultado. Ese es el primer ejemplo, el ejemplo A. Vamos a ver aquí el ejemplo B. Para el ejemplo B, miren, x más y menos 1 por x más y más 1. O sea, este que está aquí, este que está ahí viene siendo A menos B. O sea que la B vale 1. Y aquí tenemos A más B. Entonces, para ese ejercicio aplicamos la misma formulita y decimos x más y menos 1 por x más y más 1 va a ser igual a la primera cantidad al cuadrado, que va a ser x más y en este caso, x más y al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Entonces nada, aquí desarrollamos ese producto notable. Ese es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Va a ser igual a la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ya eso lo desarrollamos y nos queda 1. Y nada, entonces ya eliminamos todos los signos de agrupación. Decimos x cuadrado más 2xy más y al cuadrado menos 1. Entonces nosotros pudiéramos, déjame ver si aparece otro ejercicio. En el libro de precálculo pudiéramos buscar otro ejemplo de la práctica. Aumentamos un poco aquí. De la práctica, un producto notable. Bueno, de esos son los ejercicios que yo les voy a dejar a ustedes para la práctica. Miren ahí, 3t menos 2 y 7t menos 4. Esos son de multiplicación. Multiplicación de polinomios, esos que están ahí. Fíjense que ahí ustedes no pueden aplicar lo que nosotros hicimos. En ese, usted no puede aplicar el producto notable. O sea, no puede aplicar ese producto notable, sino que simplemente lo que usted hace es la multiplicación. ¿Ven? Ahí usted, por ejemplo, en ese ejercicio no aplica esto que está aquí, porque no, fíjense que tenemos 3t y aquí 7t, ¿no? O sea, no son iguales, y 2 es diferente de 4. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Multiplicar sencillamente 3t por 7t, estamos hablando de 21t al cuadrado. O sea, estoy 3t por 7t, ahora viene 3t por 4, estamos hablando de 12t.
más menos 12t, menos 12t. ¿Por qué? Porque está menos aquí. Ahora viene el 2 con el 7. Menos por más da menos. Y me queda 2 por 7t son 14t. 14t. Y luego digo menos 2 por menos 4. Eso da positivo. Porque es menos por menos. Y entonces 2 por 4 son 8. Simplificamos aquí los términos semejantes. Fíjense que este queda igualito. 21t cuadrado. No tiene más términos semejantes. Ahora los dos del medio se suman, pero se pone el signo de menos. Es como que usted tenga una deuda y tome otra deuda más. Se van a sumar las deudas, entonces usted va a tener menos, eso sería 4 y 2 son 6, 26. 26t más 8. Vamos a ver otro ejemplito, a ver. Miren, ya ese ahí hay que aplicar el cuadrado de la suma de dos cantidades. Eso ya ustedes saben qué van a hacer ahí. En este sería el cuadrado de la diferencia, la fórmula número 3. Sí, la fórmula número 3. La número 3 que teníamos aquí, acuérdense. Mirenla ahí, la 3. El cuadrado de la diferencia. Aquí tiene el 2. En una tienen los 2. Ese 2 que está ahí, ustedes están viendo ahí. Ahí que ustedes lo van a diferenciar con la práctica. Dame ver, este que está aquí, ahí sí nosotros podemos aplicar, al 37 y al 38, nosotros le podemos aplicar la formulita, lo pudiéramos hacer de aquí mismo. Mira, yo aquí mismo lo voy a hacer. Vamos a aplicarle la formulita al número 37. Si yo voy a hacer 37 con la formulita, ¿qué te va a decir? La primera cantidad al cuadrado, eso sería 3x al cuadrado. Menos la segunda cantidad al cuadrado, 4 al cuadrado. Entonces estamos hablando ahí de 9. Estamos hablando de entonces de 3 al cuadrado, sería 9x cuadrado menos 16. Ese queda ahí. Si usted va a hacer el 39, entonces el 39 sería la primera cantidad al cuadrado, sería raíz de x al cuadrado. Fíjense que es la suma por la diferencia de dos cantidades, raíz de x, 2 y 2. Entonces, la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Y eso nos da ahí, se cancela el radical con el cuadrado, queda x menos 4. Menos 4. Bueno, vamos a seguir avanzando ahora con los casos de factorización. Entonces, en factorización, vamos a ver qué tenemos por aquí. Entramos aquí a factorización. Miren ahí, factorización. Dice ahí, es una técnica que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica. Miren, una expresión algebraica es una combinación de constantes, variables, signos de operación, potencias y raíces. Por ejemplo, una expresión algebraica es una combinación de constante, variable. Miren, la constante, variable, signo de operación, potencias, raíces. Entonces ven, esa es una expresión algebraica. Es una combinación de constante, el 3 la constante, variable, la x, la y y la z, signo de operación, menos, más, potencias, radicales. Entonces, en este caso, esa expresión algebraica no es un polinomio, porque los polinomios, vimos en la clase anterior que son expresiones de la forma a su n, x a la n, más a su n menos 1, x a la n menos 1. A ver si aparece aquí polinomio rápido. Miren ahí el polinomio. Miren ahí los polinomios. Ahí está el polinomio. Un polinomio en la variable x. Ese es el polinomio en la variable x. Ahora, ¿qué sucede? Los exponentes son enteros positivos. No hay exponente negativo. Estas son las expresiones algebraicas. Miren aquí, expresión algebraica. Expresión algebraica. Esa es una expresión. Bueno, un polinomio es una expresión algebraica. Ahora, esta expresión algebraica no necesariamente es polinomio. ¿Por qué no es polinomio esa? Porque el exponente
de la x es un medio. Ese raíz de x es como x a la un medio. X a la un medio es raíz de x. Y aquí las variables aparecen en el denominador. O sea que hay variables negativas ahí. Okay, entonces eso es un poquito de expresión algebraica. Pero nosotros nos vamos a concentrar en factorizar. O sea, es la técnica que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica que puede ser un número, una suma, una resta, una matriz o un polinomio en forma de productos. O sea, por ejemplo, eso de que dice que el número, mírenlo ahí, el 20 yo lo puedo expresar como un producto que es 4 por 5. Una suma y una resta, por ejemplo, 3x más 6y es una suma, pero yo puedo expresar eso como un producto, 3 por x más 2y. Eso de matriz, una matriz es un arreglo rectangular de números o funciones en filas y columnas. Las filas son así y las columnas van así. Entonces, esa matriz se puede expresar como el producto de esas dos. Cuando ustedes realicen el producto de esas dos matrices, le da esto. Nosotros nos vamos a concentrar en la factorización de polinomios o expresión algebraica. Puede ser que tengamos que factorizar una expresión algebraica. Entonces nosotros nos vamos a concentrar, por ejemplo, este polinomio de primer grado se factoriza por ejemplo, en 2 por x menos 2. Cuando usted multiplica eso, da esto. Este trinomio de segundo grado se factoriza en estos dos factores. Dos factores de primer grado. Uno de primer grado y otro de primer grado, que cuando se multiplique me da el de segundo grado. Ok. Aquí sería uno de primer grado, se va a decomponer en uno de grado 0, que es el 2. El 2 tiene una x elevada a la 0 ahí, por uno de grado 1, que cuando se efectúa la multiplicación queda de grado 1. Entonces nosotros nos vamos a factorizar un polinomio, mírenlo ahí, x cuadrado menos 4. Ese polinomio yo lo voy a expresar como un producto, x más 2, x menos 2. Claro, la factorización de esta técnica simplifica los cálculos y las fórmulas. Por ejemplo, en matemática financiera, si usted está calculando el monto compuesto va a ser igual al capital más el interés, que es capital por la tasa por el tiempo. Entonces miren, aquí hay un factor común, entonces el monto sería igual a P por 1 más I por el tiempo. Entonces ya con esa formulita se trabaja el cálculo del valor futuro de un capital P que se invierte durante X tiempo a una tasa de interés I. Entonces ahí aplicamos nosotros factor común, simplificamos la expresión. Entonces el primer caso, el más sencillo, el factor común. Seleccionar como primer factor o factor común las variables comunes con su menor exponente. Y de los coeficientes, el MCD o máximo común divisor. Entonces, por ejemplo, factorización de factores comunes. Por ejemplo, miren ahí el A. Yo tengo ahí que hay dos términos. En A yo tengo dos términos. Yo tengo 3x al cuadrado menos 6x. Ahora bien, veo que de las variables, la variable x es la común, entonces con el menor exponente es x a la 1. X a la 1. Ese es mi factor común. Ahora, de los coeficientes, yo tengo que sacar el máximo común divisor o MCD. De 3 y 6, ¿qué tienen en común? Tienen tercera los dos. Entonces saco el 3 aquí. 3. Ese es el máximo común divisor. Y ese viene siendo mi primer factor o el factor común. Entonces nada, pues aquí yo digo 3x cuadrado entre 3x sería a x. Fíjense que cuando yo multiplique 3x por x me da 3x cuadrado. O es como ustedes dicen, o sea, a 3x cuadrado le quitamos 3x, o sea, el 3 ya está fuera. Y a x2 le quitamos una x. ¿Cuántas quedan adentro? Queda una sola x adentro. Menos 6 entre 3, aquí es igual a 2. Y entonces esa x ya usted la sacó afuera, mírenla ahí. Fíjense que ahora, si usted multiplica 3x por 2, queda 6x. Entonces, la clave es de la variable, la menor. De los coeficientes, el máximo común divisor. Usted piensa, chequea si tienen mitad o tercera. En este caso tenían tercera, saca la tercera. Entonces ahí nada, a 3x cuadrado lo divide entre 3x. Si usted divide 3x cuadrado entre 3x, se cancela el 3
y a x2 usted le quita una x. O sea, si usted divide 3x cuadrado entre 3x, se cancelan los 3 y a x queda una sola x, esa x que está ahí. Después el otro, ¿cómo sería? El 6x dividido 3x. Miren ahí, se va la x y 6 entre 3 queda 2. Y el signo que se pone aquí. Esa es la idea más o menos. Miren el ejemplo B. Vamos con el ejemplo B. El ejemplo B, yo tengo 8x4 y al cuadrado más 6x al cubo y a la 3 menos 2xy4. Entonces ahí nada, vamos a ver las variables son x y. Buscamos las variables con el menor exponente. Vamos a ver la x y la y. ¿Cuáles son los menores exponentes? Aquí yo tengo 4 de la x, aquí tengo 3 y aquí tengo 1. Entonces la x sale así mismo, con exponente a la 1, y que no se marca. Vamos con la y a la 2, y a la 3 y a la 4. Entonces aquí va y a la 2. Entonces 8, 6 y 2. ¿Qué tienen en común? El 8, el 6 y el 2. Bueno, tienen mitad. Los 3 tienen mitad. Eso tienen en común. Y ese va a ser el máximo común divisor de los 3. O sea que este es mi primer factor, o lo que se llama factor común. Entonces empezamos a dividir 8 entre 2. ¿A cuánto cabe? Cabe a 4. Miren, a 4x, a x a la 4 le quitamos una x. ¿Cuántas quedan aquí adentro? Quedan 3. Miren, a y2, no, ya y2 está afuera. Y2 está afuera, ya terminó ahí eso. Ahora más. Dividimos 6 entre 2, es a 3. A esa x3 le quitamos una x. Queda x2 adentro. A y3 le quitamos 2y. Queda una y adentro. ¿Ven? Menos. Ese 2, entre ese 2, ¿a cuánto da? A 1, que no se marca. Esa x, mírenla afuera donde está. Ya no hay que ponerla aquí adentro. Ahora, y a la 4 le quitamos 2y. Entonces queda y a la 2 aquí adentro. Y ahí hemos terminado. ¿Ven? Si usted hace la multiplicación, le va a dar esta expresión de aquí arriba. Vamos a ver el segundo. El C ahí. Dice ahí 2x más 4. 2x más 4. Por x menos 3, por x menos 3. Menos 5 por x menos 3. Miren, aquí hay uno, aquí tenemos factor común polinomio. Fíjense que ese término de ahí es igualito a ese término. Entonces, el factor común polinomio aquí. Factor común. Factor común polinomio. Entonces el factor común x menos 3, sacamos x menos 3. Entonces si usted quita x menos 3, si usted borra eso de ahí, ¿qué es lo que queda? 2x más 4, 2x más 4. Y si usted quita x menos 3, si usted tapa eso que está ahí, si usted anula todo eso y hace así y lo borra, si usted quita eso, yo lo voy a quitar, mire, ¿qué quedó? 5. ¿Ven? Entonces eso es lo que queda aquí, menos 5. Pero yo cerré el paréntesis aquí, no puedo cerrar el paréntesis, ahí no puedo cerrarlo. Menos, ese menos que está ahí, menos 5. Y ahí queda eso. Bueno, puedo simplificar aquí adentro ya, poner el x menos 3 igual, pongo x menos 3 igualito, y entonces digo aquí 12x, y estos son semejantes, 4 menos 5, menos 1. Ahí quedó. Vamos a ver ahora el otro caso, que es parecido a este que está aquí, el factor común polinomio. Mírenlo ahí, el caso 2. Caso 2, lo voy a dejar ahí. Caso 2, factor común por agrupación. Miren, el factor común por agrupación se utiliza cuando tenemos 4 o 6 términos. Entonces usted va a agrupar de 2 en 2. Por ejemplo, aquí te puede agrupar los dos primeros. Aquí en el A yo voy a agrupar los dos primeros. ¿Qué tienen en común esos dos? X al cuadrado. X cuadrado factor común y queda X. Miren, estos dos tienen factor común X. El menor exponente es 2, mírenlo afuera. Entonces a 3 le quitamos 2, queda 1 adentro. Y a esa X2 ya está afuera, lo que hay que poner un más 1. Ese 1 que está ahí que no se marca, ya hay un 1 que no se marca. ¿Okay? Más.
¿Qué tienen en común los dos últimos? Que tienen cuarta los dos. 4 afuera. ¿Y qué quedó? X aquí. Esa X, mírala ahí, más. Entonces el 4 está afuera, hay que poner un 1 aquí adentro. De forma tal que cuando usted multiplique, ¿qué le va a quedar cuando usted multiplique? 4 por 1, 4. Y ahí quedó factor común, polinomio. Estos son iguales, entonces ¿qué queda? X más 1, paréntesis. Entonces si usted quita eso de ahí, todo eso, nada más va a quedar X cuadrado. Y si quita este de aquí, nada más va a quedar más 4. Y ahí termina. Ven, ese es factor común polinomio. Vamos a ver factor común por agrupación. Vamos a ver, te agrupamos de 2 en 2. Los dos primeros, ¿qué tienen en común los dos primeros? Los dos primeros tienen en común X cuadrado. Mírenla ahí, X cuadrado. Entonces, a X3 le quitamos X2, entonces queda una X aquí adentro. ¿Ok? Para que la suma de ellas dos de 3. Menos. A 2X cuadrado le quitamos ese X cuadrado de ahí. Mírenlo afuera, entonces queda menos 2. Entonces, los dos últimos términos, ¿qué tienen en común? Bueno, tienen tercera los dos. Pongo un 3 aquí afuera y aquí adentro, ¿qué pongo? Menos X más 2. Fíjense ahí que si yo multiplico 3 por menos X, queda menos 3X, mírenlo ahí. Y 3 por 2 da 6. O sea, tienen tercera. Usted divide menos 3X entre 3, ¿qué va a quedar? Menos X. Más 6 entre 3, ¿cuánto queda? A 2. Ahora bien, fíjense, aquí yo tengo X menos 2 y aquí tengo menos X más 2. Entonces son distintos. ¿Qué debo de hacer? Miren, nosotros podemos hacer lo siguiente. Miren, yo tengo bajo este igual X cuadrado, X menos 2. Ahora bien, ese más aquí, yo voy a poner un menos ahí. Puse menos. Entonces, si yo pongo menos, todo lo que está aquí adentro cambia de signo. Entonces, lo que era negativo pasa a ser positivo. Y lo que era positivo pasa a ser negativo. Miren ahí ahora sí. X menos 2 y X menos 2. Factor común polinomio. ¿Cuál es el factor común ahora aquí? X menos 2. Y nada, ahora yo ahí, ese X menos 2 lo quité de ahí, nada más queda X cuadrado. Y si este X menos 2 lo quitamos de ahí, ¿qué es lo que quedó? Menos 3. Y ahí quedó factor común por agrupación. Espero que le ayuden esos ejemplitos. Vamos a seguir avanzando con el otro caso. Vamos a ver, aquí tengo la suma de cubo. Tengo suma y diferencia de cubo. Miren los dos cubitos ahí arriba. Por ejemplo, la suma de cubo es como ese cubito, cada lado, cada arista vale X. O sea, X por esa X, por la altura X. Fíjense, cuando yo la multiplique la 3, ¿qué me va a quedar? Esa X al cubo que tú estás viendo ahí. Y este cubito que está aquí tiene arista Y, y la profundidad vale Y también. O sea, ese lado vale Y, este lado vale Y y este lado vale Y. El volumen sería la multiplicación y me va a dar Y al cubo. Por lo tanto, la suma de cubo es la suma de esos volúmenes. Entonces, ¿de dónde viene esta formulita? Miren, esa formulita, esa que está ahí se llama un cociente notable. Así como vimos ahorita producto notable, nosotros tenemos también lo que son los cocientes notables. Esos son cocientes notables. O sea que cuando usted efectúa esa división, la división es exacta. Ustedes ven esa división que está ahí. Por ejemplo, vamos a ver. Yo tengo eso que está ahí. Voy a copiar, control C. Me voy a desplazar aquí abajo para que ustedes vean que esa división, bueno, vamos a hacerlo aquí mismo. Yo lo voy a hacer aquí mismo. Esas divisiones son exactas. Entonces, o sea, yo divido ese polinomio X al cubo, miren ahí, X al cubo. Voy a poner Y al cubo por aquí. Más Y al cubo, ¿verdad? Dividido. ¿Dividido quién? Entre X más Y. Es una división exacta. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, X al cubo entre X da X al cuadrado. Entonces X cuadrado por X da X al cubo positivo y se pone aquí negativo. Ahora bien, X cuadrado por Y va a dar
Eso va a dar ahí más x cuadrado y, entonces te pone menos x cuadrado y. ¿Ustedes ven? Entonces pasen raya ahí. Raya, se anula eso, baja menos x cuadrado y baja más y al cubo. Más y al cubo. Seguimos aquí entonces efectuando la división. Menos x cuadrado y entre x. Ahorita nosotros dividimos fue x al cubo entre x y queda x cuadrado, que es ese término. Ahora yo voy a dividir menos x cuadrado y dividido x. ¿Y eso qué va a quedar? Menos xy. Miren ahí, menos xy. Entonces multiplicamos menos xy por x, ¿qué da? Va a dar más x cuadrado, menos x cuadrado y, entonces se pone más x cuadrado y. Y aquí seguimos multiplicando menos xy por más y, ¿qué me va a quedar? Menos xy al cuadrado. Menos xy al cuadrado, entonces se pone más xy al cuadrado. ¿Está? Paso raya. Esa y quedó como muy grande ahí. Esa quedó grande, esa y. Ahí. Entonces paso raya ahí. Si anulan esta, queda xy al cuadrado. ¿Ven? Más y al cubo. Seguimos dividiendo. xy entre. No, xy cuadrado entre la x. La misma x de aquí y de aquí. Ese término entre el primer término. Entonces, eso va a ser igual. Miren, ya ahí se cancelan las x. ¿Y qué quedó? Y cuadrado solamente. Es el que va aquí. Más y cuadrado. Entonces van a dar cuenta que ahora, ya terminando, va a dar 0. Miren, xy cuadrado positivo, la multiplicación, pasa aquí negativo. Menos xy cuadrado. Y aquí y cuadrado por y me va a dar y al cubo. Como da positivo este producto, pasa aquí negativo. Pasa aquí negativo y fíjense que dio 0. Entonces la división de x al cubo más y al cubo entre x más y es igual al cociente. ¿Cuál es el cociente? El cociente es esto. X cuadrado menos xy más y cuadrado. Entonces se tendría que poner más el residuo, pero el residuo ¿cuánto fue? El residuo fue 0. Entonces aquí iría 0. ¿Entre quién? Entre el divisor, que es este, x más y. Pero 0 entre cualquier número es 0. O sea que ese término de ahí desaparece. Y simplemente queda lo primero, la primera parte. O sea, este término, 0 entre cualquier número es 0. Entonces solamente va a quedar esto. Y de ahí queda la demostración de que ¿qué va a suceder? Que va a quedar va a quedar solamente eso, que x al cubo más y al cubo entre x más y va a ser igual a x cuadrado menos xy más y al cuadrado. Entonces de aquí, pues ahí ya nosotros demostramos la formulita, pero ya usted ve de dónde que sale esa fórmula. O sea, eso es un cociente notable, ¿no? Ahí. Entonces, ese factor que estaba dividiendo, ese factor que estaba dividiendo va a pasar multiplicando para este lado. Por eso que usted ve que aquí queda x más y. Usted ve aquí que queda ese factor que está, dividiendo, pasó multiplicando y queda la fórmula de una suma de cubo. Lo mismo sucede con la diferencia de cubo. O sea que usted va a tener más y más, y aquí van a tener menos y menos, pero cuando efectúen la división, ¿qué va a quedar? Van a quedar todo positivo. En este quedó negativo el segundo. ¿Ven? Entonces, las fórmulas son parecidas. Si es diferencia de cubo, va menos aquí y aquí va más. Si es suma de cubo, entonces va más y aquí un menos. ¿Ven? Entonces, voy a quitar esta demostración, la voy a poner más abajo. Esta parte la voy a poner ya.
agarro ahí, entonces la voy a mover para acá abajo. Vamos para acá abajo para hacer un par de ejemplos. A ver, tengo que copiarlo. La bajo un poquito más. Ahí la bajo. Ahí se la demuestra para que practiquen la otra. Bueno, vamos a seguir con entonces los ejemplos. Ya tenemos suma de cubo y diferencia de cubo. Entonces vamos con el ejemplo. Miren, esto ustedes lo van a identificar porque los ejercicios, la potencia está a la 3 o a la 6 y las cantidades tienen raíces cúbicas. Por ejemplo, aquí la raíz cúbica de 125, la raíz cúbica de 125x3, bueno, eso es 5x. Y la raíz cúbica, y la cúbica de 64, y3, eso va a ser, eso es 4 por 4, 16 por 4, 64, eso va a ser 4y. ¿Ven? 4y. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Bueno, tráemele las raíces cúbicas en el primer factor. O sea que aquí yo voy a poner el 5x más el 4y. ¿Ven? 5x más 4y. Entonces, aquí, ¿qué sigue entonces? Bueno, la x que está aquí va al cuadrado. Entonces, bueno, el 5x yo lo voy a poner al cuadrado. 5x lo pongo al cuadrado. Pongo menos. Entonces, ahora va x por y. X por y. Bueno, 5x por 4y. Entonces, yo pongo aquí 5x por 4y más. Entonces, aquí voy a decir ahora 4y al cuadrado. Y digo aquí, bueno, esa y, miren que queda al cuadrado. Entonces sería 4y en este caso. 4y al cuadrado. Entonces ahora, este lo copiamos igualito. Queda 5x más 4y. Y eso va a ser igual aquí desarrollando. Eso sería 25x2. Menos, multiplicando aquí 5 por 4 son 20 xy más, aquí sería 4 al cuadrado, serían 16y al cuadrado, y cierro paréntesis ahí. Ya ahí quedó ese ejercicio listo ya. Ven, así que ustedes lo van a hacer los ejercicios. Vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo A, este relajo, vamos a volver. El ejemplo B, nosotros podemos poner ahí 27x a la 6, vamos a poner ahora, menos 8. Entonces, miren, la raíz cúbica, vamos a ver, pero como más. Entonces podemos poner aquí la raíz cúbica, vamos a hacerlo más suave. La raíz cúbica de 27x a la 6, vamos a ver. Entonces la cúbica de 27 es 3 por 3 son 9, por 3 son 27, o sea que aquí van 3. Entonces acuérdense que para extraer la raíz de una potencia se divide el exponente entre el índice, o sea 6 entre 3 es a 2. Esa es la raíz cúbica, ¿verdad? Y ahora la raíz cúbica de 8, raíz cúbica de 8, bueno, entonces ese ahí sería ahí 2. Pues sería 2 por 2, 4 por 2 son 8. Entonces nada, trabajamos con eso ahí. ¿Y qué decimos? Bueno, ahora sería, aquí va 3x cuadrado, que son las raíces cúbicas, más 2. Entonces después, lo que están aquí, porque este factor es, esa x es la raíz cúbica de x3, y ese de ahí es la raíz cúbica de y al cubo. Entonces aquí, por eso que ponemos 3x cuadrado más 2. Ahora entonces el que esté aquí se eleva al cuadrado, o sea que sería 3x cuadrado elevado al cuadrado menos 3x cuadrado por 2 más 2 al cuadrado. Y eso ahí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3x cuadrado más 2
Desarrollando la potencia, 3 al cuadrado sería 9. 9x cuadrado menos, entonces aquí sería 3 por 2 son 6. 6x2 más 4. Y ahí terminó ese ejercicio. Entonces, ustedes pueden hacer pueden hacer ustedes prueban haciendo ahí, déjame ver, voy a poner 6, 343 x a la 3 menos 1. Eso ustedes lo prueban, hacen ese ejercicio ahí, con un más ahí, eso ahí ustedes lo hacen. La respuesta, cuando ustedes lo terminen de hacer, bueno, paren el video y traten de hacerlo sin ver el resultado ahí. Pero vamos a poner la respuesta ahí. La respuesta de eso va a ser la raíz cúbica de 343, 7. 7x y la raíz cúbica de 1 es 1, más 1. Entonces va el primero al cuadrado, eso me va a dar 49x2. Ya yo lo estoy poniendo el resultado final, menos 7x por 1 va a dar 7x. 7x más 1 al cuadrado es 1. Esa es la respuesta. Entonces, lo de diferencia de cubo, esos son bien fáciles ahí, porque ahí usted tiene bueno, lo único que cambia es la formulita. Si aquí es con menos, entonces va menos aquí, y entonces el factor de adentro, los otros factores van positivos. O sea que esto mismo ustedes lo pueden hacer para practicar, solamente tendría que cambiarle los signos. O sea que aquí del ejemplo de yo le puedo poner para que ustedes practiquen eso mismo, 125x3, pero ahora con menos 64 y al cubo. O sea que va a ser, lo único que va a ser que aquí van menos y aquí van más, y ya después todo igualito. Resultado final menos y aquí más. Parte A, parte B, 27 x a la 6 más 8, y el último con un menos, ahí, y el último ahí 343 x3 menos 1. Ahí lo tienen ahí, o sea, va a ser igualito que eso, igualito. Lo único que va aquí va menos y aquí después va más, y ya después todo queda igualito, todo igual, O sea que el de este que está ahí, ese que está ahí, entonces, ¿cómo sería? Sería entonces 5x, el resultado final sería 5x menos 4, y menos 4y, menos 4y, paréntesis, entonces va 25x cuadrado más 20xy más 20xy más 16y al cuadrado. Parecido a este, lo único que los signos ahora van menos aquí, menos, mírenlo ahí, y aquí en vez de menos, más. Entonces les dejo eso ahí para que ustedes lo trabajen ahí, Vamos a seguir avanzando con los casos de factorización. Vamos a ver aquí. Miren, aquí faltó. Miren lo que vamos a hacer aquí. En este pedacito ahí. Vamos a poner que sigue. Ese no es el caso de factorización que sigue. Vamos a terminar con las fórmulas. Vamos a diferencia de cuadrado. Yo no he explicado eso de diferencia de cuadrado. No. Factor común. No. Falta ese. Caso 4. Vámonos aquí ahora. Vamos a poner aquí. Este le vamos a poner 6 ahí. Caso 6 es. Aquí en este cuadrito nosotros vamos a definir formas. Una línea de aquí a ahí
y otra línea de aquí, de ahí, para abajo, ¿de dónde va? Y es más larga, forma, págale. Nosotros de ahí, ¿dónde va? Quédate ahí, en ese cuadrito. Miren, ahí nosotros vamos a definir otro caso. Este le puse 6, ahora vamos, caso 5. El caso 5. Este le vamos a llamar diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Entonces, en diferencia de cuadrado, nosotros, la fórmula sería así: x cuadrado menos y al cuadrado es igual a x más y por x menos y. Que esto viene de un cociente notable, o también esta viene de la primera fórmula que vimos, la suma por la diferencia de dos cantidades, que va a ser igual a la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Entonces, por ejemplo, supóngase ahí, por ejemplo, 25x cuadrado menos 1. Mire, ahora se va a diferenciar de los dos anteriores, de que estos tienen exponente 3 o 6. Estos van a tener 2 o 4. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, miren ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Le buscamos las raíces cuadradas y lo separamos por el signo de más y otro con un signo de menos. O sea que la raíz de 25 es 5. O sea que sería 5x. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces sería 5x más 1 por 5x. ¿Sí? Por 5x menos 1. ¿Se ven? Vamos al otro ejemplo. El ejemplo de 36x, vamos a 36x4, está bien. 36x4 menos cuánto, menos 25, no, 25 ya lo hicimos ahí arriba, menos 4. Esta es una diferencia de cuadrado, aunque esté a la 4, pero una diferencia de cuadrado. Fíjense que ahí yo voy ahora, mira que debía haber puesto, vamos a poner, ¿saben cómo vamos a poner aquí? Vamos a poner 16 aquí. Vamos a poner 16 ahí. Ahí nosotros vamos a tener entonces a la 4 ahí. Lo puse a la 4 ahí, señor. Mire, la raíz cuadrada de 36, ¿cuál es? Son 6. 6x2. Y la raíz cuadrada de 16, ¿cuál es? 4. 6x cuadrado más 4 por 6x cuadrado menos 4. Ahí ya se queda. Esa es una forma. O sea, este es haciendo la operación inversa, que estábamos haciendo ahorita de los productos notables. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un clásico, A, B, C. Clásico, x cuadrado menos 1. Eso va a ser x más 1 por x menos 1. Fíjense, yo estoy poniendo todo lo positivo adelante, pero pueden estarlo todo lo negativo adelante. Recuérdense de la propiedad conmutativa de la multiplicación, no altera el producto. Entonces ahí ustedes tienen un par de ejemplos. Vamos al ejemplo el D. Yo tengo, por ejemplo, x más y al cuadrado menos 4. Miren ese. Esa es una diferencia de cuadrado. O sea que te va a decir, la raíz cuadrada de x más y al cuadrado va a ser el x más y sin el cuadrado. Y la raíz de 4, ¿cuál es? 2. X más y más 2. Y x más y menos 2. Ahí ustedes tienen algo este videito, sí. Nada, seguimos avanzando. Aquí tenemos x más y más 2, x más y menos 2. Eso ya lo dejamos ahí. Entonces vamos a seguir avanzando con el otro caso. El caso 6, trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a ver aquí, nos desplazamos un poquito aquí, un trinomio cuadrado perfecto. Mírenlo ahí. Este va a ser el 7. Este va a ser el 7. Entonces, mire, trinomio cuadrado perfecto. Miren, trinomio. La palabrita trinomio son 3 términos. Mire, 1, 2 y 3. Cuadrado perfecto, bueno.
Eso que está ahí es igual a x más y por x más y. Fíjense ahí, tengo un cuadrado que mide x más y de este lado, x más y de ese lado y x más y de ese lado. O sea que es un cuadrado perfecto. El producto de ellos dos me da eso y es igual a ese trinomio y va a ser igual a ¿quién? También va a ser igual a x más y elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo usted va a identificar un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, el primero y el tercer término son positivos y el segundo término 2 veces la raíz del primero por el tercero. Por ejemplo, que yo le ponga a ustedes 25x cuadrado menos 20xy más 4y cuadrado, por ejemplo. Ustedes ven, ese ahí. Entonces, lo primero que usted hace, bueno, vamos a verificar si es un cuadrado perfecto. La raíz de ese me da 5x. La raíz de este me da 2y. Pero déjame ver, entonces 2 veces la primera por la segunda. Entonces 2 por 5, 10. 10 por 2 son 20. 20xy. Pero mira, sí. Es perfecto. Entonces, ¿qué usted dice? Bueno, la factorización va a ser 5x más, menos, en este caso va a ser menos. 5x menos 2y elevado al cuadrado. Pueden dejarlo así o ponerlo doble. 5x menos 2y y lo repiten. 5x menos 2y. Lo repiten. Entonces ahí tienen. Esto es identificando. Esta parte de aquí es identificando. El trinomio cuadrado perfecto. La factorización es esta. Esta es la factorización. Eso es la factorización. De ahí es la factorización. O sea, que desde que usted ve un trinomio, si no hay términos semejantes, usted tiene que verificar si el trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Ese es el ejemplo A. Vamos al ejemplo B aquí, rapidito. X cuadrado menos 12x más 36. Vamos a ver, este es un trinomio perfecto. Vamos a ver, la raíz de x cuadrado es x. La raíz de 36 es 6. Entonces 2 por x por 6. Eso me 2 por 6 son 12. 12x. Pero mira, sí, es perfecto. Entonces, ¿cuál es la factorización? Bueno, x más 6 al cuadrado. O sea, la raíz del primero, la raíz del tercero, separada por el signo del segundo. Pueden dejarla ahí o ponerla dos veces. X más 6 por x más 6. Ahora bien, supóngase que ahora no es perfecto. Si no es perfecto, entonces yo voy a tener aquí dos casos. Trinomios que no son cuadrados perfectos, o sea que no se cumple que la raíz del primero y la raíz del tercero multiplicada por 2 me da el segundo término. Entonces nosotros vamos a tener dos casos. Primer caso cuando A vale 1 y el segundo caso cuando ese coeficiente es mayor que 1. Entonces el primer caso, cuando A vale 1 y eso es X, cuando A vale 1. Entonces decir, miren ahí, ahí le puse 4 ejemplos rápidos: A, B, el C y el D. Fíjense que los coeficientes son 1. Aquí hay un 1 que no se marca, aquí hay otro 1 que no se marca, aquí hay otro 1 que no se marca y aquí hay otro 1. Este es el segundo caso, que ya verán, vale 2. Entonces, ¿qué usted hace aquí? Bueno, usted va a decomponer eso en dos factores. El primer término de cada factor es la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Entonces te pones x aquí y x aquí. Entonces viene el signo del segundo término, viene aquí en el primer factor, viene aquí, menos. Ese menos viene de ahí. Ahora viene el producto de esos dos. El producto
Ese producto ahí de menos por menos, ¿qué le da? Eso da más. Entonces, ese más es que usted va a poner aquí. Más. Entonces, usted se va a fijar en el tercer término. Fíjense que está negativo y este está negativo. Y en estos dos están positivo y positivo el tercero. Entonces, eso le dice a usted que usted va a buscar dos números que multiplicados. Yo quiero dos números que multiplicados siempre me den el último término, 6. Y en esto que tienen el menos aquí, el tercer término negativo, entonces es que la resta me dé el segundo. ¿Cuál es el segundo término aquí? Aquí hay un 1 que no se está marcando, ¿eh? ¿Cuál es el segundo término aquí? 6. Okay. El segundo término aquí 8. Entonces en este caso multiplicado siempre va a ser 6. Y que la resta, cuando son negativos el tercero, es que la resta me dé el segundo. Entonces nosotros ahí ponemos, ahí ya ustedes saben cuáles son. Eso es 3 por 2 da 6 y 3 menos 2 da 1. Entonces te va a poner 3 aquí, 2 ahí y 1 aquí. 3 y 2, que 1. Ahí. X menos 3 por X más 2. Y ahí te factorizó eso que está ahí. Bien. Vamos al segundo ejemplo. 2 factores. El primer término de cada factor va a ser la raíz cuadrada de ese término. Entonces va a ser X. Y aquí vamos a tener otra X. X y X, igual que aquí. Ahora, el signo del segundo término viene aquí. Más. Ahora viene el producto. ¿El producto de quién? De más por menos. Más por menos, ¿qué le va a dar? Eso le va a dar menos. Entonces ese menos te lo pone ahí. Menos. Entonces, el tercer término es negativo. Ok, yo necesito dos números que multiplicados me den 7. Y que la resta me dé el segundo. ¿Cuál es el segundo? 6. ¿Eso está cómoda? ¿Cuáles son? 7 por 1 da 7 y 7 menos 1 son 6. Entonces te pone el 7 aquí y pone el 1 aquí. Vamos con el otro ahí. Dos factores. Entonces ponemos X aquí. X. Y X. La raíz cuadrada del primer término. Eso va a ser el primer término de cada factor. Ese signo de menos viene aquí. Menos por más es menos. Entonces yo necesito, fíjense ahora son positivos los dos. Entonces yo necesito dos números que multiplicados siempre queda el tercero, 12. Pero ahora como el tercero es positivo, en estos dos casos, es que la suma nos dé 8. Entonces usted va a buscar dos números que multiplicados me dé 2 y la suma me dé 8. Oh, pero eso es fácil. 6 por 2 son 12. Y 6 más 2 son 8. Entonces ya te pone 6. Siempre se pone el mayor adelante. El 2 aquí. Ahí tiene la factorización. Vamos con este ahora mismo. Dos factores. El primer término aquí sería, miren que yo lo puedo poner hasta las 4. Miren, yo puedo poner 4 aquí. Si aquí hay un 4, entonces aquí tiene que haber un 2. Si aquí hay 4, entonces aquí tiene que haber un 2. ¿Ok? Si aquí hay un 2, aquí hay un 1. Entonces si está aquí a la 4, usted lo puede factorizar si aquí hay un 2. Entonces usted dice, el primer término aquí va a ser x2. Aquí va a ser x2. Ahí le subimos un poquito el nivel ahí, para que no vean que nada más hay con x cuadrado. ¿Sí? O sea, si está 4, tiene que haber 2. Si hay un 6, tiene que haber 3 aquí. Entonces ponemos el primer término, la raíz cuadrada del primer término en cada factor, que es x2. Acuérdense que la raíz de potencia se divide el 4 entre el índice, que es raíz cuadrada de 2. Y por eso queda aquí a la 2 y aquí a la 2. Entonces el signo del segundo viene aquí, más. Ahora el producto, más por más, más. Yo necesito dos números, como el tercero es positivo, siempre es que la multiplicación de 120. Ahora yo quiero que la suma nos dé 26. Entonces eso ahí, esos dos numeritos, son 20 por 6. 20 por 6 da 120. Y 20 más 6 da 26. ¿Cómo yo obtuve eso ahí? Bueno, si usted no lo encuentra rápido, usted hace la decomposición en factor y pone 120 aquí. Y empieza mitad, 60,
mitad 30, mitad 15. Buscamos la tercera 5 y quinta 1. Entonces, la combinación de estos números que están aquí a la derecha, o sea, 120, entonces, la combinación de estos números me da 120, o sea que 120 va a ser igual a 2, 1, 2, 3, 2 a la 3 por 3 por 5. Esa combinación me da 120. Entonces, por ejemplo, ahí se combinó. ¿Cuáles se combinaron? Miren, se combinaron, porque son unas combinaciones. Se combinó ese 2 con ese 3. 2 por 3, ¿cuántos son? Son 6. ¿Y lo demás cuánto queda? Miren, aquí hay 4 y 5. Entonces, cuando se combina ese 4 que está ahí con ese 5, 4 por 5, ¿cuántos son? 20. Entonces ahí está 20 por 6, son 120, y 20 más 6 son 26. Entonces nada, quedó ahí. Se pone 20 aquí y 6 aquí. Y ahí termina la factorización. Vamos ahora al segundo caso, para ya ir completando este video que va por 1 hora y 6 minutos. Entonces vamos avanzando esto ya para ir completando. Ahora vamos al otro caso. Cuando... Déjame ver si yo puedo desplazarme aquí a la derechita. Vamos a desplazarme para acá. Vamos al segundo caso. Segundo caso, lo vamos aquí. Y esto lo vamos a mover, que lo vamos a utilizar. Vamos por ahí. Vamos ahora al segundo caso. Ahora el segundo caso es que A vale, que A es mayor que 1. Miren. Entonces, cuando A es mayor que 1, aquí en este caso la A vale 2 y aquí en este caso la A vale 6. A vale 6. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, hay dos formas de hacerlo. Usted lo va a hacer hasta 3 formas y podemos hacer por factor como por agrupación. Pero vamos primero. Usted va a multiplicar por el número, el número que está delante. O sea, vamos a poner 2 por 2x cuadrado más 5x más 3. ¿Ven? Y lo divide para que no se altere, lo divide entre 2. Entonces, ¿qué usted hace? Multiplica ahí. Bueno, vamos a multiplicar. Vamos a poner una raya aquí para dividir. De este punto. Espérate. Ahí está la derechita. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ahí multiplicamos ahora, miren. Entonces viene y multiplica ahí. 2 por 2, 4x cuadrado. Entonces, aquí tiene que tener cuenta, miren. Ese 5, ese número que esté ahí, te lo saca afuera. Y pone adentro 2x. ¿Ok? Fíjense aquí el 6. Aquí yo estoy multiplicando por 6. Estoy multiplicando por 6 y dividiendo entre 6. Aquí era 2, multipliqué y dividí entre 2, y aquí era por 6, entonces 6 por 6, 36. Pero fíjense aquí, ese 7 yo lo dejo afuera, pongo el 6 aquí adentro. Ok, no multipliquen en el segundo término, para que usted sepa por cuánto es, si es sumado o es restado, qué cantidad es. Ok, entonces aquí en el segundo término se deja indicado y este numerito que está adentro se deja afuera ahí. Más 2 por 3 serían 6, dividido 2. Entonces, al numerador ya quedó en el caso anterior. ¿Qué se hace en el caso anterior? Dos factores. La raíz cuadrada del primer término es el primer término de cada factor. O sea que aquí sería 2x. La raíz de 4 es 2 y de x cuadrado es x. Entonces pongo 2x aquí también. Entonces pongo más. Más por más es más. Como el segundo término es positivo, yo necesito dos números que la suma, que la multiplicación siempre dé ¿cuánto? 6. Pero que la suma me dé el segundo, que es 5. Que la suma me dé el segundo, que es 5. Nada, entonces ahí usted, ¿cuáles son esos numeritos? Clave, 3 por 2 son 6 y 3 más 2
Entonces, o sea que va 3 aquí y 2 aquí. Entre 2. Entonces, de los dos factores, ¿cuál tiene mitad? Bueno, el segundo tiene mitad. Entonces, este lo copio igual. 12x más 3. Entonces, mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Y mitad de 2, 1. Entonces ya quedó x más 1. Si usted lo multiplica, comprueba su factorización. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es por tanteo. No, el tanteo. Tanteo es, usted pone el 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces busca los factores de 2x cuadrado. ¿Cuáles son los factores de 2x cuadrado? Bueno, 2x por x. Los factores de 3. Bueno, factores de 3. Ojo. Esos son, yo puedo poner 3, yo puedo poner 3 y 1. Miren, yo puedo poner 1 y 3. Fíjense ahí, 3 por 1, ¿cuánto da? 3 positivo. Pero, ¿qué sucede? El producto en cruz que va de aquí. Ese por ese que da, se da 6x. Y ese por ese da más x, por lo tanto da 7x. Y a mí me tiene que dar 5x. Por lo tanto, esa combinación no me conviene. ¿Qué hacemos? Bueno, le doy para atrás. En vez de poner el 1 arriba, lo pongo abajo. Invierto esto aquí, ¿verdad? Invierto esto, borro aquí. Y entonces vamos a cambiar ahora. Voy a poner el 3 arriba y el 1 abajo. Entonces miren ahí, 2x por 1, ¿qué me da 2x por 1? Ah, pero eso da 2x. Y x por 3 queda más 3x. Entonces cuando lo sume, 5x. Ahí sí, ya cuando me dio 5x positivo con el mismo signo, entonces yo digo, bueno, esto se factoriza como 2x más 3 por x más 1. Y ahí quedó eso expresado. Otra forma de yo factorizar eso sería con un factor común. 3 y 2. Utilizando el factor común por agrupación. Déjame ver. Utilizando el factor común por agrupación. Miren, la otra forma de componiendo factor, ya aquí lo hicimos por esta forma, que es multiplicando y dividiendo entre el mismo 2. Llegamos a este resultado. Aquí lo hicimos por tanteo. Tanteo es fácil cuando los números, el primero y el tercero, son números primos. Es bien fácil porque los factores de los números primos son el mismo número y la unidad. Entonces, otra forma de usted factorizar es por agrupación. O sea, ese 5x yo lo decompongo en 2x y 3x. ¿Ustedes ven? 2x más 3x son 5x. Entonces usted dice, bueno, los dos primeros tienen en común 2x. Entonces pongo, aquí va a quedar x más 1. Y los dos últimos que tienen en común, que tienen tercera. Ahora bien, aquí, estos dos tienen en común 2x. Entonces queda x más 1. Y esos dos últimos tienen 3. Tienen tercera los dos. De x más 1. Entonces este que está aquí y ese que está ahí son iguales. Factor común polinomio. ¿Qué quedó? X más 1 afuera. Y adentro que quedó, ese 2x que queda solo aquí, más el 3. Fíjense aquí ya que llegamos al mismo resultado. Pero usted o lo hace por ese método o por el de tanteo. Porque ya aquí por la agrupación, factor común por agrupación, ya es un poquito más avanzadito ahí. Entonces, este segundo ejemplo ya, yo lo tengo aquí avanzado. El segundo ejemplo, fíjense que es 6. Estoy multiplicando y dividiendo arriba y abajo, por 6. Ahora bien, 6 por 6, 36x cuadrado. Aquí 6 por 7, le dije no multipliquen, saquen el 7 afuera y pongan el 6 adentro. Y da 6x, entonces aquí 6 por 5, 30. Entonces al numerador le aplican el caso anterior que vimos, que se decomponen con dos factores. Entonces, la raíz cuadrada del primer término es el primer término de cada factor.
O sea que de 36x cuadrado la raíz es 6x. Y aquí 6x. Entonces aquí te viene, pone, acuérdense, el signo del segundo término en el primer factor y el producto menos por menos es más para el segundo factor. Entonces ya te va a tener ahí, exacto, miren, como el es negativo, acuérdense, la multiplicación tiene que darnos 30. Pero la resta tiene que dar 7. Y eso ya ustedes saben que es bien fácil, porque ahí estamos hablando de 10 por 3 son 30 y 10 menos 3 son 7. O sea que por eso es que aparece 10 y 3 ahí. Ahora bien, ¿qué sucede? Miren, el 6 ahora. El 6, yo me fijo aquí que este primer factor tiene mitad y este segundo factor tiene tercera. Entonces sabemos que el 6 es 2 por 3. Entonces para el primer factor aplicamos la mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. O sea que aquí va a quedar 3x menos 5, ¿verdad? Entonces ahora para el otro factor sería tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 6 son 2. Y tercera de 3 es 1. O sea que quedó 2x más 1. 2x más 1. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es la que le dije que es por tanteo. Por tanteo, nosotros, si es por tanteo, vamos a ver tanteo. Si es por tanteo, nosotros vamos a tener aquí el 6x cuadrado más 7x menos 5. Yo digo, bueno, esto lo voy a poner como 2x por 3x. Mírenlo ahí, 2 por 3 son 6. Y x por x de x cuadrado. Y el 5, acuérdense que es un número primo, nada más tenemos que poner, bueno, tiene que dar menos, entonces sería, yo puedo poner aquí menos 1 por 5 ahí, por ejemplo. Sí, ahí da de una vez. Fíjense ahí, en esa combinación, fíjense que menos 1 por 5 da menos 5, y 2x por 3x da 6x cuadrado. Entonces, la multiplicación en cruz, fíjense ahí. ¿Cuánto está dando eso? Pero ahí da 10x menos, porque aquí hay un menos por más menos da menos 3x. Estamos hablando de 7x positivo con todo y signo. Fíjense que 7x positivo, por lo tanto, fíjense que si lo hubiésemos hecho al revés no da, porque al revés ¿qué va a dar? Va a dar menos 2x más 15. No cuadra. Fíjense que aquí ya yo puse la forma en que daba. Entonces este sería ahí 2x menos 1, 2x menos 1 por 3x más 5. 3x más 5. Ahí. 3x más 5. Ok, ahí tenemos ya más o menos los casos de factorización. Faltaría el cubo de la suma, el cubo perfecto. Así como hay un trinomio cuadrado perfecto, también tenemos lo que es el cubo perfecto. Un cubo perfecto ahí, por ejemplo, el cubo perfecto, un cubo perfecto, que es con la fórmula de factorización de x más y al cubo. Usted sabe que eso es igual a x al cubo más 3 veces el cuadrado de la primera por la segunda, más 3 veces la primera por el cuadrado de la segunda, más la segunda al cubo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ese caso de factorización de un cubo perfecto es que usted tenga, por ejemplo, factorizar esta expresión, x al cubo más miren, ese que está ahí es un cubo perfecto. ¿Por qué? Porque es el cubo de la suma de dos cantidades. Si usted desarrolla x más 1 a la 3, entonces le va a dar esa expresión. Le da esta expresión. X más 1 a la 3. ¿Ok? ¿Cómo usted lo identifica? Bueno, usted le busca la raíz cúbica a ese término, que es x, y la raíz cúbica a este término, que es 1.
la raíz cúbica, Entonces, el segundo término es 3 veces el cuadrado del primer término por el último, por el tercero, por el cuarto. Fíjense que hay 3 veces por el cuadrado del primer término por el tercero, por el cuarto término. Fíjense que da 3x cuadrado. Es como usted comprueba el trinomio cuadrado perfecto. Lo que pasa es que en el trinomio cuadrado perfecto que usted vio aquí atrás, simplemente usted lo que necesita es verificar el segundo término. Pero en el trinomio, en el cubo perfecto, usted tiene que verificar los dos. Son 2 términos que tiene que verificar. Tiene que verificar este segundo término y tiene que verificar el tercer término, que sería, fíjense que ya ese es, ahora ese término es 3 veces la primera por el cuadrado del cuarto término. Fíjense que eso da 3x. Por lo tanto, es un cubo perfecto, ¿ok? Y si se alternara los signos, si fuera, por ejemplo, déjame ver. Ese otro cubo perfecto. O sea, si usted va a factorizar eso, ese es un cubo perfecto. Pero ahora este es un cubo perfecto, pero con el signo de menos aquí. Fíjense que si yo le busco la raíz a este término, la raíz cúbica es 2. Y la raíz cúbica de ese término es x. Ahora bien, el segundo término es 3 veces menos 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo. Fíjense que eso da menos 6x cuadrado, que es el segundo término. Y verifica. El otro término sería, este término de aquí sería 3 veces el primer término, la raíz cúbica del primer término por el cuadrado del cuarto término, el cuadrado a la 2. Entonces queda 2 al cuadrado son 4, por 3 son 12 positivo. Entonces esto es un cubo perfecto, que sería la raíz del primer término, la raíz cúbica, la raíz del tercero. Como los signos, fíjense que aquí, pero espérate, me faltó poner este negativo. Cuidadito, ese va negativo. Ahí más, menos, más y menos. Más, menos y menos. Van alternados. Entonces ahí sí va menos aquí, elevado al cubo. Bueno, este video lo dejamos aquí. Este video es para los estudiantes de matemática básica de la UAS, para que se auxilien ahí en la parte de los productos notables y el tema de factorización. Bueno, les dejaré una asignación práctica para que con este video refuercen. Y la ayuda del libro, traten de descargar ese libro. De ahí que les voy a sacar los ejercicios, van a salir de aquí, de este libro. Pero yo se lo voy a grabar en PDF, la práctica. De aquí yo le voy a poner un poco de ejercicio, unos cuantos ejercicios, de ahí en adelante. Ahí tanto lo de factorización. Acuérdense del libro, que es la de James Stewart. Yo creo que ustedes lo descargaron el primer día. De James Stewart, la 6ª edición, precálculo, 6ª edición, matemática precálculo. Bueno, pues se me cuidan entonces y dejamos este video hasta aquí. Ok.